Basta solo con decir, no es suficiente, solo con querer. Muy buenos días. Muy bien. Estamos con nuestro lema Vive en el reino, ¿no? Nuestro lema Vive en el reino. Y estamos ahí con una miniserie ahí dentro de la serie Vive en el reino. Cómo vivir en el reino de los cielos y cómo obtener los beneficios del reino de los cielos. Y hablábamos de las barcas, ¿no? Y entonces vemos que en la Biblia aparece varias veces que los discípulos y Jesús tuvieron una serie de acontecimientos en la barca. Y entonces vemos que cada uno de estos acontecimientos es bien interesante porque nos enseña cómo, nos enseña acerca de situaciones que nosotros también vivimos o que deberíamos vivir y que nos traen una enseñanza, ¿no? Entonces hemos ido hablando acerca de las barcas, vamos a estar un tiempito más hablando acerca de las barcas, ¿no? Y entonces ahora vamos a ver otro suceso en las barcas, ¿no? Muy bien. Dice así en Lucas, en el capítulo 5. Cuando Jesús acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Así que remaron y se fueron a aguas más profundas. Pero Pedro dijo: Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Contestó Simón: pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así que echaron las redes y muy bien. Entonces sucedió algo. Dice, así lo hicieron y recogieron una gran cantidad de peces, tanto que las redes se les rompían. Así que llamado en muchas Biblias como la pesca milagrosa. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Así que ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaba Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron la barca a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Muy bien, hay muchísimas cosas en este pasaje para revisar. Pero lo principal que está sucediendo aquí es que hay una situación en donde hay algo extraordinario. Ellos, después de tratar de pescar toda la noche, no habían pescado nada. Y Jesús les indica cómo tienen que hacer la pesca y tienen una pesca sobreabundante. Y entonces ellos se asustan, pero Jesús le habla a Pedro y le está diciendo que si él lo obedece, si él sigue sus indicaciones, él va a tener otro oficio. Dice, bueno, ya no vas a ser pescador de peces, sino vas a ser pescador de hombres. Bueno, en realidad lo está llamando a servirlo, ¿no? ¿Qué es ser un pescador de hombres? Algunos tratan de tomarlo más literal, digamos, y tratan de ver, bueno, va a ser evangelista. En realidad ellos después lo que hicieron fue plantar, iniciar iglesias, ¿no? Entonces, bueno, en realidad lo que Jesús está haciendo con Pedro es haciéndole un llamado a que haga lo que Jesús le dice. ¿Para qué? Para extender el reino de los cielos a otros hombres.
Eso es lo que está sucediendo. Así que aquí Jesús está llamando a Pedro a ser un ministro. Así que vamos a llamar a esta enseñanza mi barca, mi ministerio. Muy bien, mi barca, mi ministerio. ¿Qué es ministerio? Ministerio es servicio. Eso es lo que significa la palabra ministrar, es servir. Ministerio es servicio. Y cuando alguien dice es un ministro, es un servidor del Señor, ¿no? Así que eso es ministerio. Muy bien. Así que, como dijo mi esposa Patricia, contentísimos porque cuando comenzó la iglesia, y yo le pregunté al Señor, ¿cómo es una iglesia? ¿Cómo es una iglesia? Y Dios me habló acerca de ministerio. Y Dios me dijo, tenés que formar ministros, ¿no? Entonces para mí toda una novedad, porque una iglesia a veces nosotros pensamos que es otra cosa, y Dios me estaba diciendo, una iglesia es un grupo de personas que se unen, aprenden a amarse, perdonarse y aprenden a servirme. Y ese servicio es ministerio. Entonces, en el lema de la iglesia es a cada persona un ministro y la iglesia una comunidad. Cada persona un ministro. O sea que Dios está esperando que los que están acá se conviertan en servidores suyos, ministros. A veces se interpreta como ministro un pastor, ¿no? Eso es un ministro. Pero en realidad, ministro son todos aquellos que deciden servirle al Señor en su iglesia. Eso es un ministro. Entonces, veamos qué es un ministro, digamos, en áreas un poco más prácticas, viendo los evangelios. Muy bien, hay otra historia. En Mateo, en el capítulo 14, dice así: al bajar Jesús de la barca, en otro momento, después de la pesca milagrosa, otro momento, ahí no tenían miles de peces, no tenían. Dice, al bajar Jesús de la barca, vio la multitud y sintió compasión de ellos y sanó a los enfermos que llevaban. Como ya se hacía de noche, los discípulos se le acercaron y le dijeron, ya es tarde y este lugar es solitario, despide a la gente para que vayan a las aldeas y se compren comida. Jesús les contestó, no es necesario que se vayan, denle ustedes de comer. Ellos respondieron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Jesús le dijo, tráiganmelos aquí. Entonces mandó a la multitud que se sentara sobre la hierba. Luego tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo pronunció la bendición y partió los panes, los dio a los discípulos y ellos los repartieron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, recogieron los pedazos sobrantes y con ellos llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¡Wow! Entonces, ¿qué vemos aquí? Cuando lo leemos, a veces lo leemos de corrido y no pensamos en los detalles. Está hablando de 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Así que podríamos hacer mínimo cada hombre con una mujer y un niño. Ya tenemos 15.000 personas. ¿Cuántos eran los discípulos? Bueno, no vamos a decir que estaban los 12, vamos a decir que era cuando estaban los 70, para poner un poco más, ¿no? Dice que Jesús les dijo que organizaran a todos por grupos y que todos se sentaran. ¿Se imaginan organizar a 15.000 personas? Después les dijo que repartieran los alimentos. ¿Se imaginan? Repartir a 5.000. A 10.000, a 15.000. Después que los repartieron, todos comieron. Después que todos comieron, dijeron, estuvo muy lindo todo. Y se fueron. ¿Y qué es lo que le dijo a los suyos? Muchachos, ahora limpien todo. Así que todos fueron con las canastas a limpiar. ¿No? Eso es ser un ministro. ¿No? Tal vez ellos ni se enteraron que hubo una multiplicación milagrosa. Tal vez ni se enteraron, tal vez dijeron, mira, qué organizado que están los muchachos. No tenían todo preparado. Tal vez lo que vivieron el milagro fueron solamente un grupo que estaba cerca de Jesús.
Pero ese grupo no solo vivió el milagro, sino que tuvo que dejar un montón de cosas por hacer estas, las de servir a Jesús. Eso es un ministro. Un ministro es estar donde Jesús está. Estar donde el Señor quiere que Él esté. Jesús dice, aquel que quiera ser mi servidor, que esté donde yo esté. Muy bien, eso es ser un ministro, estar donde está el Señor. Y vamos a tener que sacrificarnos. Y cuando todo el mundo come contento, nosotros estamos trabajando. O cuando todos están dispuestos a que les sirvan, nosotros servimos, ¿no? Y cuando todos se fueron, nosotros seguimos trabajando. Eso es ser un servidor, ¿no? Entonces, muy bien. Así que esto de ser ministro, de ser un servidor, es un proyecto de Dios de hace muchísimos años. No es nuevo, ¿no? Y en Éxodo dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Un reino de ministros, una nación de ministros, un pueblo de servidores. Eso es lo que está diciendo Dios. Dice, muy bien, si ustedes me escuchan cuando yo los llamo, ustedes van a ser mis ministros. Lo grandioso de eso, lo que a mí más me encanta, es que dice, y van a ser mi especial tesoro, ¿no? Dice, mía es toda la tierra, pero hay unos que son mi tesorito. ¿Ah? Y esos somos los que decimos, Señor, nosotros queremos estar con vos, más allá del sacrificio que eso implica, ¿no? Estamos antes de los sucesos y nos quedamos después de los sucesos. Ese es ser un ministro. Y servimos al Señor y trabajamos y dejamos otras cosas de lado por servirle al Señor. Muy bien. El pueblo de Dios se fue olvidando de este llamado a ser ministros. Como la iglesia se olvida del llamado a ser ministros. Entonces, por eso sucede que hay iglesias en donde entra mucha gente, pero así como entraron, se fueron y sencillamente escucharon un mensaje, cantaron algunas canciones y se fueron. Pero el punto es que Dios quiere ministros. Quiere ministros. Cuando decimos sacerdotes, los sacerdotes son servidores de Dios, ¿no? Así que, como les decía, tanto el pueblo en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la iglesia se olvida de que Dios los está llamando. A veces no se olvida, a veces se engaña, porque ser un ministro, ser un servidor, implica dejar cosas mías por las del Señor. Entonces, como eso es difícil, a veces nos engañamos. No queremos escuchar esa parte, ¿no? Entonces, como el pueblo se olvidó, aparecen estos pasajes. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. A partir de la predicación del domingo pasado sabemos lo que es el incienso, ¿cierto? Y oren. Así que estamos acá para escuchar la voz del Señor. ¿Y qué es lo que quiere el Señor conmigo? El Señor quiere que seamos sus ministros. El Señor quiere que le sirvamos, que hagamos algo que Él quiere hacer a través nuestro. Y ese mismo llamado en el Antiguo Testamento a ser sus ministros o sus sacerdotes o sus siervos, ¿no? Es después el mismo que le hace Jesús a los discípulos. Luego Jesús subió a un cerro, llamó a los que él le pareció bien, y estos se acercaron. Entre ellos Jesús escogió a 12 para que estuvieran con él y luego enviarlos a otros lugares para anunciar su mensaje. Fíjense, es el mismo llamado que el anterior en el Antiguo Testamento. Es para estar con él y para servirle, para hacer lo que él está mandando a hacer, ¿no? Es eso. Estar con él, tenemos que aprender a estar con él y aprender a servirle, aprender a escucharlo, aprender a saber qué es lo que quiere Dios. Ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. A veces es difícil, pero ahí vamos.
nos vamos acercando a aquellos que tienen un llamado más claro y colaboramos y de a poco vamos entendiendo el plan o el propósito de Dios para nuestras vidas y entonces nos vamos convirtiendo en ministros, en ministros. Muy bien, así que, ¿cómo eran en el Antiguo Testamento los ministros? ¿Qué es lo que hacían? A veces tenemos una imagen, pero vamos a ver algunos pasajes para que vean qué es lo que hacía un ministro en el Antiguo Testamento. Dice, de los sacerdotes, y ahí en los puntitos hay una serie de nombres raros que no se los voy a leer porque eran cualquier cantidad, y dice, jefes de sus casas paternas, un número de 1760, hombres muy eficaces en la obra del ministerio en la casa de Dios. Muy bien, eran eficaces en el ministerio de la casa de Dios, en el servicio de la casa de Dios. Y dice los sacerdotes, o los ministros, o los servidores, ¿no? Y entonces ahí empieza a nombrar lo que hacían. Y dice, y los porteros, Salum, Acub, Talmón, Aimán y sus hermanos. Salum era el jefe. Hasta ahora, entre las cuadrillas de los hijos de Leví, han sido estos los porteros de la puerta del rey que está al oriente. Fíjense, eran porteros. Esto también, Zacarías, hijo de Meselemías, era portero de la puerta del tabernáculo de reunión, de otra puerta, ¿no? Pero eran porteros. Muy bien. Porque 4 principales de los porteros levitas estaban en el oficio y tenían a su cargo las cámaras y los tesoros de la casa de Dios. Eso eran tesoreros. ¿Ah? Los tesoreros de la casa de Dios. Dice, algunos de estos tenían a su cargo los utensilios para el ministerio, los cuales se metían por cuenta y por cuenta se sacaban, ¿no? Ahora tenemos otros utensilios, tenemos micrófonos, cuántas cosas, ¿no? Pero son los utensilios de la casa de Dios. Y otros de ellos tenían a cargo la vajilla y de todos los utensilios del santuario, de la harina, del vino, del aceite, del incienso y de las especies. Miren ustedes, ¿no? Nosotros ahora podríamos decir que son los del equipo de cocina. Dice también, y algunos de los hijos de los sacerdotes hacían los perfumes aromáticos. Miren ustedes, los perfumes aromáticos, eso le vamos a poner a los intercesores. ¿Ah? Muy bien. Y dice también, Matatías, uno de los levitas, primogénito de Salum, coreíta, tenía a su cargo las cosas que se hacían en sartén. Miren ustedes hasta los detalles, ¿no? Fíjense, hasta los detalles estaban allí. Dice, y algunos de los hijos de Coat y de sus hermanos tenían a su cargo los panes de la proposición, los cuales ponían por orden cada día de reposo. También habían cantores, jefe de familia de los levitas. Wow, entonces vemos cómo en el Antiguo Testamento los sacerdotes hacían muchas cosas, ¿no? A veces se lo imaginan al sacerdote solo ahí orando o sacrificando animales en el altar, pero había muchas cosas, ¿no? Estaban los que traían leña, estaban los que limpiaban, habían un montón y cada uno de ellos se sentía honrado porque estaba sirviendo al Señor en lo que estaban haciendo, ¿no? Pero vemos cómo en el templo ya hacían todo tipo de actividades y entonces había muchísimos ministros, muchísimos servidores. No era solamente un sacerdote que dirigía, sino era una comunidad de sacerdotes o, como dijo Dios, un pueblo de sacerdotes y gente santa, un gran equipo de ministros que servían al Señor, ¿no? Muy bien, después, al organizar la iglesia, no pierde el sentido de ministerio. Y entonces aparece estos pasajes como, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, fíjense, entonces ahora como ser en esta iglesia, pero en otra iglesia se organizan de otra forma,
de acuerdo a la visión que Dios le dio a esa iglesia, pero básicamente son distintos sectores de la iglesia en donde todos trabajamos. Porque Dios, cuando decidimos seguir a Jesucristo y que Jesucristo gobierne nuestras vidas, el Espíritu Santo va a venir en nosotros y Él va a poner, dice la Biblia, dones o habilidades para hacer cosas, ¿no? Y dice que las pone de acuerdo a Él, lo que Él le parece. O sea que Él tiene un propósito en cada uno de nosotros y nos pone habilidades. Y otras habilidades ya las tenemos de antes. Nosotros sabemos hacer una cosa, otra, algunas más técnicas, otras menos técnicas, pero sabemos hacer y cuando venimos el Señor nos pone a servirlo. Y entonces Dios quiere ministros. En realidad, miren, la iglesia es ese pueblo de ministros. Y nosotros deberíamos ser los que le damos los peces al resto del mundo. Nos preparamos, ¿cierto? Llamamos a Jesús, lo despertamos en caso de tormenta, lo llamamos en caso de hambre, que Él multiplique, que Él haga un milagro y ese milagro nosotros lo impartimos o lo llevamos a la gente. Y entonces después cuando están todos contentos, nosotros estamos contentos porque lo estamos sirviendo. Y después somos los que limpiamos todo el asunto. Muy bien, ministros. Eso es lo que Dios nos ha llamado a ser ministros. Así que yo estoy recontento porque en este fin de semana que ha sido bien pesado para muchos de nosotros, que estuvimos todo el fin de semana allá en un lugar, Trinity Pine Conference Center, en donde estuvimos capacitándonos para ser ministros y hubieron otros también que ya lo hicieron, así que cada vez va más gente de aquí y yo me alegro porque Dios quiere, esa es la visión. Cada persona un ministro. Dios quiere formar de nosotros ministros. Así que cada uno de nosotros tiene que recibir a Jesús e ir viendo para dónde Dios quiere llevarnos. Muy bien. Así que si alguien quiere eso, está muy bien. Porque Pablo le escribe a Timoteo y dice, esto es cierto, el que quiera ser anciano líder, a buena obra se encomienda. Cuando dice anciano, no es que quiere llegar a viejito. No, él le está diciendo eso. Está hablando de términos espirituales. Está diciendo quien quiere ser un adulto espiritualmente, un anciano espiritualmente, alguien con madurez espiritual y por lo tanto quiere liderar a otros en la tarea que sea. ¿Se imaginan? En el Antiguo Testamento había uno que lideraba con la sartén. Porque el punto es servir a Dios. No interesa en lo que Dios lo ponga a uno. Cuando te llame al cielo no te va a decir, y iniciaste la iglesia que te dije, no, te va a decir, y hiciste las comidas que te dije, limpiaste la parte que te dije, eso te va a preguntar. Porque va a decir, hiciste con los dones lo que yo te capacité para hacer cosas, las hiciste. No va a ser más importante que otro tal vez, sino más fiel que otro. Así que, dice, si alguien quiere crecer en el ministerio, dice, a buena obra se encomienda. Está muy bien. Si alguien de acá que dice, tiene sueño y dice, no, yo me imagino, no sé, lo que sea, en el ministerio, ¡qué bien! Y decímelo a mí porque yo soy el encargado de hacer que vos llegues allá. Porque en realidad lo mismo que oramos por Jason, una flecha y los padres lo arrojarán y tendrá que dar en el blanco y mi responsabilidad es yo dar en el blanco con ustedes. Así que mejor que se pongan un casco así con forma de flecha porque yo lo voy a largar. Porque el punto es que cada uno de ustedes sean ministros de Dios. Así que dice, si alguien anhela, no se sienta, yo estoy anhelando cosas que no. No, dice Dios, si alguien anhela un liderazgo espiritual, un ministerio, buena cosa desea. Muy bien. Y entonces, pero cada uno por supuesto tendrá que ir paso a paso
avanzando para alcanzar esa meta que Dios te tiene que haber puesto en el corazón o en la cabeza, y vos te imaginás, wow, cómo me gustaría a mí llegar allí. Qué bueno que quieras eso. Qué bueno que tengas esos sueños. Esos sueños son de Dios. Después tenemos que aprender a llegar allá. Yo a acompañarte y vos a hacer los esfuerzos que tenés que hacer para llegar ahí. Así que, muy bien. Dice, por eso te recomiendo que no dejes de usar esa capacidad especial que Dios te dio cuando te puse mis manos sobre tu cabeza. ¿Qué es poner las manos sobre la cabeza? Es orar. Y entonces dice Pablo, le está diciendo a Timoteo, yo oré por vos para que Dios te use. Y ahí el Espíritu Santo te puso habilidades o dones. Y dice, te recomiendo que descubras y uses esas habilidades que yo te puse, que el Señor te puse cuando yo oré por vos. Entonces, muy bien, si alguien anhela, tiene una visión, wow, cómo me encantaría hacer esto para el Señor, qué bueno, qué bueno, yo voy a tratar de que se cumpla. Y la recomendación, pero no te quedes esperando, bueno, a ver que el Señor haga. No. Es las habilidades que Él te puso, empezá a usarlas, empezá lo que sea, empezá a hacerlas. Muy bien, así que mi ministerio, tenés que decir vos, mi ministerio, ¿no? Porque Dios te está llamando para que vos seas un siervo de Dios, un ministro de Dios o un sacerdote de Dios. Muy bien, mi ministerio, ¿qué requiere? ¿Qué es lo que requiere de mí? Porque Dios te va a usar, pero Dios te va a pedir. Entonces vos tenés que, como todo, ¿no? En los pasajes que leímos del Antiguo Testamento decían el oficio. Bueno, como un oficio, uno tiene que aprender y tiene que prepararse para poder ser bueno en eso. Entonces, de esa misma forma, nosotros tenemos que prepararnos. ¿Y cuáles son lo que requiere mi ministerio? Mi ministerio requiere sujeción a la autoridad. Esa es una de las cosas. ¿Por qué? Porque si Dios quiere hacer un pueblo, o sea, siempre tu ministerio va a estar relacionado con otros. Nunca va a estar solo así, ahí. No. Siempre va a ser, el ministerio tiene que ver con una iglesia. Y una iglesia es un conjunto de personas que tiene un orden de Dios. Entonces, primero, sujeción a la autoridad, porque si no, sos indómito ahí. No, Dios no puede hacer nada con vos. Entonces, sujeción a la autoridad. Muy bien, Pablo le escribe a Filemón y le dice, te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. ¡Wow! Y te digo que Pablo era bueno para mandar, ¿eh? Lee la carta de él y vas a ver. Así que si Pablo estaba confiado en que Filemón iba a ser más, bien, era bueno el Filemón ese. Porque Pablo estaba confiado que iba a ser más de lo que le había dicho que hiciera. Muy bien. Y dice en Hebreos, háganles caso a sus líderes y respeten su autoridad. Háganles caso a sus líderes y respeten su autoridad. Mira, yo te voy a decir un secreto. No se lo digas a nadie. No, yo te voy a decir cómo se hace para poder estar sujeto a autoridad, pero en bendición. Y es esto. Mira, primero te voy a leer otro pasaje. Dice así, los ancianos, no se refiere a los viejitos, ya sabemos, los líderes que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor. ¿Qué es honor? Honor es valor. Cuando nosotros estamos aquí en la adoración y decimos, Señor, te doy todo honor. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Le estoy diciendo, vos sos lo más importante. Tenés todo el valor, son lo más. ¿No? Honor es valor. Muy bien. Dice que a los líderes tengan doble honor. ¿Qué es doble honor? ¿Que vas a andar atrás del líder así? Oh. No. Está diciendo que en tu corazón vos los valores el doble. ¿Por qué el doble?
Mira, porque es así. Nunca vas a poder recibir algo de alguien que crees que no te va a dar nada. ¿Cómo es esto? Muy bien. Si yo considero a un líder mío el doble de valor que yo creo que él me puede dar algo. Y cuando yo creo que él puede darme algo, él me va a impartir algo. Quiera o no quiera, él me va a dar. Depende de mí, en realidad no depende tanto de él. Vemos en la Biblia líderes que ni nada le hacían con sus discípulos, pero sus discípulos recibían. ¿Por qué? Porque depende de la actitud de uno. Si yo le doy doble honor, si yo lo creo que tiene más valor que yo creo que él me puede dar algo que yo no tengo. Cuando yo creo que él tiene algo que yo no tengo, yo lo voy a recibir. Él me lo va a dar porque Dios me lo va a impartir por medio de él. Sea bueno o malo, me lo quiera dar o no me lo quiera dar, igual me lo va a impartir. Porque yo lo considero que tiene más que yo. Y entonces él me lo va a dar. Es el mismo principio que cuando Jesús le dicen, Señor, sana. Y él dice, ¿vos crees que yo te puedo sanar? Si él dice no, entonces ¿para qué me pedís? Si dice sí, entonces vos crees que yo tengo algo que vos no tenés. Muy bien. Me estaban contando de un grupo que fue a ver a este pastor Anacondia, ¿no? Este que predica sobre liberación, ¿no? Y me estaba diciendo uno de los hermanos que fue y dice, me habló y me dijo, dice, yo me acerqué y le dije, yo necesito que ores por mí porque tengo un problema en la rodilla. Y él dice, ¿y vos crees que yo si oro por vos, vos te vas a sanar? Mira qué interesante. Me sorprendió la pregunta que le hizo. Porque si él no considera que el otro tiene algo más, no le va a dar nada. No va a recibir nada. Por más que lo tenga, sencillamente vos no consideras que lo tiene, así que no lo vas a recibir. Él dice, oró por mí y me sané. Se sanó por su fe. Sí, porque el otro tiene, pero se salvó por su fe. Porque consideró que él tenía algo que se lo podía dar. Entonces, cuando dice en la iglesia, consideren a los líderes de doble honor, es que vos considerás que él tiene algo que te puede dar. Han pasado personas en la iglesia que incluso han estado en el liderazgo, y yo aprendiendo acerca del liderazgo, ¿no? Me ha costado sangre y sudor aprender sobre el liderazgo. Y me di cuenta que hubieron personas que nunca consideraron que yo le podía dar algo. Nunca lo consideraron. Siempre consideraron, mira, si vos lo considerás doble, ¿no? Como yo estoy en la asociación, en UVA, ¿no? Ahora que fuimos allá líderes transformados, está el pastor que dirige todo y es mi pastor. Se llama Campo Londoño. Cuando yo me imagino al lado de él, ¿saben qué me imagino? Un niñito en la mano de un hombre. Eso es lo que yo me imagino. Él no es el doble, creo que es el quíntuple o no sé por dónde, pero allá mucho más grande que yo. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que él me puede dar cosas. Y él imparta o quiere impartir o no imparta, o sea, los conceptos que él tenga, él me da porque yo estoy creyendo que él tiene mucho para darme. Entonces, yo le digo, pastor, ora por mí. Y yo creo que cuando ora pasan cosas sobre mí. Y entonces y yo de repente me encuentro en ciertos grados de autoridad en la asociación y yo digo, ¿y yo por qué? Si yo no, ni estoy capacitado ni me merezco estar aquí. Pero después pienso, bueno, pero es que él impartió una autoridad, porque yo lo consideré que él tenía algo para darme. Y entonces, hay veces que vos tenés el líder, pero vos no le das doble honor en el corazón. Vos no crees que, sino que lo crees que está igual. Entonces, como está igual, le discutí, estamos iguales. Cuando hace algo, lo juzgás, ¿qué sabrá este? O vos decidís hacer una cosa, él decide hacer otra, y vos decís, no sé si eso será. Algunos incluso lo sienten así. Dicen, ¿por qué pusieron a este acá?
¿Vos te crees que va a recibir algo de alguien que vos lo sentías así? No, no vas a recibir nada. Al contrario, en tu corazón vos decías, a ver qué le puedo dar. Entonces, si vos querés realmente que tu ministerio crezca, que tu servicio al Señor crezca, hay gente que Dios va a poner sobre vos. Dios los va a poner. Vos lo tenés que descubrir. ¿Quién Dios ha puesto sobre vos? Y el que haya puesto sobre vos, y es probable que hayan varios sobre vos, si vos crees que ellos, vos le das en tu corazón doble honor, vos considerás que ellos tienen algo, vos vas a recibir. Y si no, no vas a recibir. Y entonces después de ahí aparece el tema de la obediencia. Pero la obediencia tiene que ver con esto primero. Entonces cuando yo le digo al pastor Campo Londoño, pastor, no, a mí me parece que esto no hay que hacerlo así. Hay que hacerlo asado. Como soy argentino, todo quiero hacerlo asado. Entonces hay que hacerlo asado. Y él me dice, hay veces que me dice, bueno, está bien. Y hay veces que me dice, no, lo vamos a hacer así. Y yo en mi corazón, realmente, no me agarro una gran rabieta pensando que ahora cómo esto va a salir mal, sino que digo, bueno, yo no lo veo, pero si él dice que es así, debe ser por algo. Él es más grande que yo y sabe, y ve lo que yo no veo. Así que yo lo hago. Y lo lindo de hacer eso es que después, si hay platos rotos, uno le dice, hablen con él. Es buenísimo. Hubo un problema ahí en el retiro y me dice mi esposa, tenemos un problema y parece que va a haber que hablar con unas personas porque ha habido un problema. Y yo le dije, mira, aquí aprovecho, vamos a hablar con Campo y que él esté, porque él es el mero mero, que él arregle. Y yo dije, qué bendición estar bajo autoridad. Qué bendición que haya alguien más grande que yo que sepa cómo resolver este asunto, porque yo no tengo idea. Así que le digo a mi esposa, no, pero vamos a hablar con Campo y yo le voy a decir, bótate acá, porque yo no me le salgo de la falda de él. Así que muy bien. Entonces, obediencia a la autoridad no es solamente obedecer, es saber ubicarse en los grados de autoridad para saber dónde me posiciono y así poder recibir lo que Dios me quiere dar. Eso es básicamente la obediencia, es saber posicionarme y posicionar mi corazón para poder recibir lo que Dios quiere darme, porque Dios me lo va a dar por medio de personas. Es interesante cuando en Hebreos habla de los fundamentos de la doctrina. Dice doctrina de bautismo, doctrina del pecado, doctrina de la vida eterna. Y hay uno que dice, y doctrina de la imposición de manos. ¿Qué es la imposición de manos? Es que te oren, así como dice Pablo, por cuando puse las manos sobre tu cabeza. ¿Eso es imposición de manos? No, imposición de manos significa que yo voy a estar bajo autoridad y que Dios me va a dar algo por medio de una persona. Porque si no, ¿para qué puso imposición de mano? Hubiera dicho, todos los que quieran, vengan, búsquenme a mí y yo les voy a dar. No, dice, te tenés que someter sobre una persona porque lo que yo te voy a dar, lo voy a dar a través de alguien. Por eso es imposición de manos. Así que muy bien. Es más, si vos considerás, vos estás bajo una persona y vos considerás que esos no son los líderes que a vos te van a dar, andate de ahí y busca otro lugar. Hasta que vos encontres un lugar en donde vos creás que esas personas tienen doble honor y te puedan dar algo. Si vos no crees que te van a dar algo, ¿qué haces ahí? Es tonto estar en un lugar esperando que te den algo, creyendo que el que te lo va a dar no te lo va a dar porque no lo tiene. ¿Para qué estás ahí? Salí y andate a un lugar y buscá hasta que vos encuentres lo que vos querés y el que lo tenga. Y entonces ahí sí lo consideras doble honor y te pones bajo esa autoridad. Entonces, yo me doy cuenta que en este aprendizaje de tratar de formar ministros, hubieron algunos que nunca consideraron que yo tenía algo para darles. Siempre lo consideraron ahí, discutieron. En realidad no sé qué se llevaron, porque nunca creyeron que yo le podía dar algo. Y no es que yo pueda dar algo por lo que soy. En realidad ninguno somos nada, pero Dios nos puede utilizar, ¿no? Y si no, revisen la predicación en donde hablo de un tal Marcos. Muy bien, así que mi ministerio, otra cosa que requiere mi ministerio es buen testimonio, pa' colmo.
Así que bueno, dice Juan, me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad y de cómo estás poniendo en práctica la verdad. ¿No? Testimonio. ¿Qué es testimonio? Es el ejemplo. Muy bien. Cuando yo veo, Dios mío, cuando mi oreja, cuando yo puedo dar un ejemplo a otros de seguir al Señor. Muy bien. Aquí hay que revisarlo y que no entre un espíritu de religiosidad en uno. Porque yo no voy a ser ejemplo porque todo me sale bien. Yo voy a ser ejemplo porque logro resolver en el Señor. Yo voy a ser ejemplo cuando tengo mis contradicciones y muestro a los demás cómo peleo con mis contradicciones porque quiero servir al Señor. ¿No? Hay algunos que quieren dar el testimonio porque nunca les pasa nada. Y siempre andan en la nube en realidad. Y lo que dan es un mal testimonio porque los hermanos que vienen llegando y que no saben mucho dicen, wow, es imposible alcanzar este nivel. Porque en realidad esconde todo lo que le va mal y todas las cosas que no las sabe hacer. Entonces, ¿cuál es nuestro testimonio? Nuestro testimonio es cuando yo lucho por obedecer al Señor, ¿no? Yo digo, un hermano tuvo un problema grande en su familia y estaba muy mal y se acercó y me dijo, pastor, yo soy un líder y ahora ¿cómo queda mi testimonio con el problema que tengo en mi casa? Y le dije, no, que tu testimonio empieza ahora. Si vos ahora buscás al Señor y tratás de resolver y los demás te ven como vos buscás al Señor en tu problema, porque todos somos pecadores y todos no sabemos cómo hacer las cosas y todos vamos a tener problemas. El punto es cómo los resolvés al problema. Ese es el testimonio. Así que, muy bien, es testimonio con los hermanos de la iglesia, pero también el testimonio con los de fuera de la iglesia, ¿no? Entonces dice, también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Muy bien, así que necesitamos forjar un testimonio. ¿Y qué es el testimonio? Es de cómo yo busco al Señor cuando estoy bien y cuando estoy mal. Que te pase algo malo o que cometas errores, a todos nos va a pasar. El punto es si vos estás tratando de buscar al Señor para corregir, ¿no? Eso es, ¿no? No aquel que es santo, sino aquel que busca la santidad. Muy bien. Otra cosa que requiere mi ministerio. Vamos, testimonio y obediencia a la autoridad. Muy bien. Lo otro es visión espiritual. Visión espiritual. Muy bien. ¿Qué es eso? Miren, Pablo está acá y dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Muy bien, esto es visión espiritual. Escúcheme, el Espíritu Santo le está diciendo no prediques el Evangelio acá. Es loco, ¿no? Que el Espíritu Santo, o sea, iban a predicar el Evangelio y el Espíritu Santo dice, no le prediquen el Evangelio a ellos. ¡Wow! Porque nosotros vamos por certeza que a todo el mundo. Y en principio sí a todo el mundo. Pero tal vez vos no eras el que tenías que ir para allá. Tal vez vos eras el que tenías que ir para otro lado. Y tal vez Dios tenía preparado para ir a esas regiones a otro. ¿No? Y tal vez ese otro no quiso ser ministro y no fue. Entonces Dios va a buscar a otro. Pero es tener visión espiritual. Es una vez que yo ya sé a lo que tengo que hacer
es decirle al Señor, Señor, mostrame cómo tengo que hacerlo, ¿no? Mostrame qué es lo que tengo que hacer ahí. Hubo también algunos hermanos en la iglesia, me acuerdo que había uno que yo le decía, escúchame, él digamos, manejaba, administraba un área de la iglesia. Yo le decía, vos tenés que tener visión espiritual, porque no es sencillamente que administre esto como una empresa. Vos tenés que tener visión espiritual, cómo Dios quiere, que te dé una visión para hacer esa tarea. Pero no, nunca lo consideró. Nunca lo consideró, hasta que al final después termina saliendo. ¿Por qué? Porque nunca consideró, que nunca buscó en el espíritu cómo se hacía eso. Y Dios te puede dar muchas formas, y formas extrañas. Pero tenés que tener una visión espiritual. Una vez que te ha puesto Dios en un lugar, le tenés que decir, Señor, ¿qué tengo que hacer yo ahí? ¿Cómo lo tengo que hacer? Tienes que tener una relación con el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo te vaya mostrando. Y es impresionante cuando personas vienen y me dicen, vos sabés que el Señor me mostró que tenía que hacer esto, que tenía que hacer lo otro. Y yo digo, ese va bien, porque Dios le está mostrando cosas que tiene que hacer. Tenés que tener visión espiritual, visión espiritual. Muy bien. Otra cosa que requiere mi ministerio es constancia y responsabilidad, ¿no? Trabajo duro, digamos. Muy bien. En el Antiguo Testamento, este pasaje que me encantó, dice, este será el oficio de las familias de Gersón para ministrar y para llevar. Les leo otras versiones. Este será el oficio de las familias de Gersón, su ministerio y su carga. Los clanes de los gersonitas serán los responsables de los siguientes oficios y cargas. Este es el servicio que habrán de hacer los clanes gersonitas, sus funciones y sus cargos, ¿no? Y entonces, está bien que pensemos en cargos, ¿no? Pero a cargo, hay veces que tenemos una imagen doblada, ¿no? Decimos, cuando yo estoy a cargo, me siento arriba. Pero después otro dice, su ministerio y su carga, o sea que vos estás abajo, ¿no? Y entonces eso es lo que le quiere hablar Jesús a sus discípulos y le dice, miren, entre los líderes en el mundo se ponen sobre, pero ustedes no serán así, sino que ustedes serán sus servidores. Muy bien. Ahora, carga, ¿qué es? Que vos tenés que trabajar, que vos tenés que llevar la carga. Muy bien, cuando Dios te pone a cargo de algo, es para que vos lo cargues. Es para que vos te responsabilices, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a veces no tenemos el concepto completo de ministerio. Y es que estoy antes, durante y después. O sea, algunos llegan en el momento, en el evento, están en el evento, quieren tener cargo, pero después terminó y se van. Dejaron todo tirado. Miren, si a Jesús le hubieran dejado todo lo tirado, lo de los 15.000 mínimo, que dejaron todo el pan ahí. Le hubiera dicho, estos no son discípulos míos. Agarren la cesta y recojan y limpien todo. ¿Se imaginan limpiar lo de 15.000 personas mínimo? Muy bien. Un ministerio es, hay veces que la gente lo que quiere es tener el cargo, es tener la autoridad sobre, yo mando aquí, yo digo cómo se hacen las cosas. No, el cargo es la carga. Vos tenés que venir y vos tenés que dar el ejemplo y hacer, empezar y terminar. Y cuando quedó todo súper bonito, terminaste. Y no, a veces yo hago después que los demás se las arreglen, yo ya hice. No. Es cargo. Hacerse cargo es cargar con algo, hacerse responsable. Cuando yo soy responsable, empiezo y termino. Veo los detalles, veo lo principal, tengo un objetivo, trato de tener una visión espiritual sobre qué es lo que hay que hacer y hago, ¿no? Entonces, muy bien, lo que necesita todo ministerio es una responsabilidad.
Y entonces dice Pablo a Timoteo, tú como buen soldado de Jesucristo debes estar dispuestos a sufrir por él. Los soldados que tratan de agradar a su jefe no se interesan por ninguna otra cosa que no sea el ejército. Pablo le está diciendo a Timoteo, vos tenés que sufrir. O sea, acá vas a sufrir. O sea que vas a tener que vivir esa situación y va a requerir un cierto sufrimiento, ¿no? Que es trabajar y hacerse cargo de algo, ¿no? Y después le da otro ejemplo y le dice, y el que cultiva la tierra tiene que trabajarla antes de poder disfrutar de la cosecha. Piensa en estas cosas y el Señor Jesucristo te ayudará a entenderlo todo. Entonces, hay algunos que quieren estar a cargo y después cuando terminó, ¡chachán! Bueno, ¿querés chachán? Primero laburá primero. Eso es lo que le dice ahí. ¿Querés que te aplaudan? Primero trabajá, porque nadie va a cosechar si no trabaja primero la tierra, si no cultiva primero, si no cosecha. Entonces necesitamos, si queremos ser ministros, yo tengo que saber que voy a tener que trabajar duro para después tener el ministerio que anhelo. O sea, no vas a tener ningún ministerio si no te sacrificás y si no sufrís por ese ministerio y si no dejas cosas por ese ministerio. Muy bien, así que otra de las cosas que mi ministerio requiere es dones y habilidades. Muy bien, así que dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Dios te ha puesto dones y también habilidades, ¿no? Y tal vez tenés habilidades innatas. Algunos dicen, bueno, los dones te los pone el Espíritu Santo. ¿Y qué? ¿Y las habilidades quién te lo pone? El Señor te lo pone. Cuando nacés con algo, con una habilidad en particular, Dios te lo puso. Y te lo puso para servirle a Él. Entonces, dice aquí muy bien, sufre, trabaja fuerte, pero cumplí tu ministerio. ¿A qué fuiste llamado? ¿Para qué te llamó el Señor? Y podemos tener todo tipo de llamados, porque la iglesia tiene tantas cosas que cualquiera sea el llamado, yo estoy siendo un ministro de Dios, ¿no? Y entonces, muy bien, cumple tu ministerio. Dice Dios, dice Pablo, Dios me nombró apóstol y maestro para anunciar las buenas noticias, ¿no? Pero lo importante que tenemos que entender es que cualquiera sea el llamado, es importante. En realidad, dice Pablo que en la iglesia es un cuerpo y dice, ninguna parte del cuerpo puede decir que es más importante que la otra. En realidad todas las partes son importantes. Así que en Hechos aparecen los 12 apóstoles, llamaron a todo el grupo de seguidores y le dijeron, no es correcto que nosotros descuidemos la enseñanza de la palabra de Dios para estar administrando la ayuda diaria. Entonces, hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de toda su confianza, que tienen testimonio. Ellos deben tener mucha sabiduría, dones, y estar llenos del Espíritu Santo, visión espiritual. Nosotros les encargaremos ese trabajo, así podremos dedicar nuestro tiempo a orar y enseñar la palabra de Dios. Y entonces vemos que uno va cambiando a veces, Dios lo va llevando para una cosa y para otra. Y yo recuerdo cuando, porque a veces el hacerse cargo significa que la iglesia me pone a mí, oran y me imponen manos y me levantan aquí al frente y dicen chachán, y todas las luces iluminan a uno y uno dice, aquí estoy para dirigir tal área. No, no es eso. Y yo recuerdo cuando el primer llamado de Dios, ¿no? Primero Dios lo llama a uno a seguirlo, a Jesús, pero el llamado ministerial. Recuerdo que yo escalaba las montañas y yo me iba el fin de semana. Entonces venía el domingo a la noche, para el culto a la noche llegaba justo. Y Dios me habló y me hizo el primer llamado. Y es, vos tenés que servir en los jóvenes. Entonces yo tuve que dejar lo que amaba, que era escalar montañas, por servir en los jóvenes. Ahora, cuando serví en los jóvenes, ¿ustedes creen que Dios me llamó y me puso como líder de jóvenes? No, era andar a los jóvenes y servir. Yo no era nadie, es más, ni iba al grupo de jóvenes, así que calculá que va a llegar a servir.
Llegá así a que te digan qué puedo hacer. Pero yo me hice cargo, yo me responsabilicé, me hice cargo de lo que yo podía hacer. Empecé a estar, a participar, a estar presente, a llegar temprano, a llegar antes. Y cuando todos se iban, le decía a los líderes, ¿en qué los ayudo? Me hice cargo de los jóvenes, aún sin ser nadie. ¿Por qué? Porque me hice cargo de lo que Dios me estaba pidiendo que me hiciera cargo. Entonces, para hacerse cargo de algo, no necesitas ser líder. Para hacerse cargo necesitas un corazón que quiera servir a Dios. No necesitas ser el líder. Después, si sos fiel en esto, Dios te va a poner en lo otro. Si sos fiel en lo otro, te va a poner en lo otro. Y así vas forjando un ministerio, forjando un sacerdocio, forjando un servicio a Dios, ¿no? Así que, muy bien. Entonces, mi ministerio requiere sujeción a la autoridad. ¿Qué es esto? Obediencia y honor. Requiere buen testimonio. ¿Qué es esto? Un proceso de santidad. ¿Qué más requiere? Visión espiritual. ¿Qué es eso? Una dirección del espíritu. ¿Qué voy a hacer con esto, con lo que tengo que hacer? Requiere constancia y responsabilidad. ¿Qué es esto? Privilegiar la obra. Yo voy a tener que dejar cosas mías por las que me está mandando el Señor. Voy a tener que dejar cosas mías. Si vos no querés dejar lo tuyo, entonces dedícate a lo tuyo. Pero Dios te va a pedir que dejes cosas para servirlo a Él. Uno tiene que privilegiar la obra si es que uno quiere crecer en el ministerio. Muy bien. Y lo otro es dones y habilidades. Esto es unción. Unción es cuando Dios me da habilidades para hacer cosas. Todos nosotros tenemos habilidades innatas o dadas por el Espíritu cuando entramos a la iglesia para hacer cosas. Pero aparte de eso, nosotros nos tenemos que perfeccionar, capacitar. Por eso vamos a este programa de líderes transformadores. ¿Qué es lo que buscamos ahí? Que nos capaciten, que me enseñen cómo hacer cosas. Así que, muy bien. Y entonces, ahí tendremos el llamado al ministerio. Y entonces es esto, los muchachos ahí en la barca, Jesús le dice, remen mar adentro, y ellos van a donde le dice, tiran la red como él los dice, y pescan un montón de peces. Y después Jesús le habla a Pedro y le hace un llamado. Es interesante que le hace un llamado a Pedro. Y es interesante que ellos pescan muchísimo y no se puede la red. Y tienen que llamar a otros para que le vengan a ayudar. Y vienen los otros y dice, y llenaron 2 botes, 2 balsas, 2 barcas llenas. Dice, tan llenas que casi se hundían. Cuando llegaron a la playa, ¿se imaginan cuando le llegaron a la playa? Todos dijeron, hey muchachos, ¿cuánto pescaron? Y si Pedro, según lo que tenía en el corazón, muchachos, fui yo el que le hice caso a Jesús. Toda la pesca esta y la otra barca es por la pesca mía, porque yo le hice caso a Jesús. Así es el ministerio. Vas a tener que compartir las victorias con los que sencillamente se arrimaron para ayudar. Pero con esos compartís. Pero después Jesús no le dijo, muchachos, los voy a hacer. No, dice, y le dijo a Simón, hey, yo te voy a llamar para hacer otra cosa que es diferente a pescar. Vas a pescar, pero otra cosa. Y ahí le hace el llamado. Muy bien. Necesitamos escuchar la voz del Señor, cómo nos llama, y tener un corazón de realmente servicio, porque en realidad lo único que va a ser importante no es los demás cómo valoran tu servicio, sino que cuando llegues al cielo, el Señor te diga, ¿hiciste lo que te dije? ¿Alguno va a decir, ¿me dijiste algo? ¿Hiciste lo que te dije? Entonces vos vas a decir, sí, lo hice. Y Él te va a decir, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel,
sobre mucho te pondré. Entra a mi reino, el cielo. Vive en el reino. Entra a mi reino. Así que vamos a orar. Muy bien. Ponete en pie. Señor, acá estamos, queriendo ser tus ministros, queriendo ser tus siervos. Señor, algunos habiendo andado un largo camino, otros un poco, otros ninguno, pero con un corazón que quiere servirte. Señor, llama, volvé a llamar, Señor, volvé a llamar a los tuyos, volvé a llamar a los que querés, Señor. Como Jesús cuando subió al cerro llamó, Señor, volvé a llamar, que volvamos a escucharte. ¿Para qué nos querés, Señor? ¿Para qué nos querés, Señor? Volvé a llamar, volvé a llamar. Y Señor, ajusta mi corazón para que te pueda servir, para que sea un buen ministro, Señor, para que tenga todo lo que requiere mi ministerio, Señor, lo que vos querés que haga. Señor, que pueda valorar el ministerio que me has dado, la tarea que me has dado, que la pueda valorar, que me pueda alegrar y ver resultados, un resultado tuyo, Señor. Ver tu obra a través mío, Señor. Señor, tu poder, tus milagros a través mío. Señor, volvé a llamar, volvé a llamar, volvé a llamar. Yo voy a orar por vos ahora. Señor, yo te quiero pedir ahora que llames. Yo te quiero pedir que los oídos espirituales de los que están aquí se abran y escuchen tu llamado. Que puedan ver, aún borroso inclusive, pero que puedan ver por dónde querés que vayan. ¿Qué querés que hagan para vos? ¿Cómo te deben servir? Señor, yo te pido también que para aquellos que ya te han escuchado y ya van avanzando, que empiece una nueva etapa ministerial, Señor. Yo te pido que para aquellos que fueron fieles y que estuvieron, aún a veces un poco confundidos, a veces un poco cansados, Señor, pero vos sos misericordioso, y que esos que quisieron hacer tu tarea, que vos los pongas ahora un poco más altos, Señor. Que vos les reveles o les clarifiques aún más para qué los estás llamando. Que tengan sueños ministeriales. Señor, dale sueños ministeriales. Que tengan imaginación tuya de qué es lo que están haciendo en el futuro. Que tengan visión espiritual. Señor, llenalos de visión. Pero Señor, haceles escuchar tu llamado. Llámalos, Señor, y confirmales el llamado por medio de la iglesia. Levantalos, ponele dones, ponele unción para que hagan lo que tienen que hacer, lo que vos querés que hagan. Que ocupen su lugar en la iglesia, para cuando vos vengas a buscar la iglesia, ellos estén ocupando su lugar. Yo te bendigo ahora en el nombre de Jesús, para que el Señor haga de vos un ministro con unción. Que realmente vos te alegres al ver el poder de Dios a través tuyo. Yo te bendigo ahora, te bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, y ahora yo les pido a los que quieran pasar aquí al frente, que hayan sentido un llamado ministerial, vengan y adoremos al Señor antes de retirarnos. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer, es necesario. Una vez más. No basta solo con cantar, no basta solo con decir,
suficiente solo con querer hacer. Es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Basta solo con soñar. Basta solo con pedir. Es suficiente solo con quererte. Es necesario morir. Dame tu vida.